¿Qué tal, retromaníacos? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a ver a cómo solucionar el problema del botón de sincronización de nuestra consola de Xbox One. Si el botón de sincronización de tu consola Xbox no funciona, quédate porque vamos a ver varios métodos para cómo solucionarlo. Así que después de la intro, comenzamos. Retromaníacos, vamos a ver a cómo arreglar el botón de sincronización de la consola. He recibido varios comentarios de los videos que he hecho sobre cómo solucionar el problema de la sincronización con el control de Xbox que se deja de sincronizar, que si no has visto el video también te lo dejo en la parte de arriba del video o en la parte de abajo en la descripción si tienes problemas de sincronización con el control de Xbox. Pero he visto que muchas personas que tampoco les funciona el botón de sincronización de la consola. Me estoy refiriendo específicamente a la primer Xbox One, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver varios métodos de solución. Vamos a ir progresando de lo más fácil a lo más complejo. Algunos métodos pueden verse muy absurdos, pero no está de más intentarlos, posiblemente sea alguna solución. Vamos a comenzar con los métodos y el primer método que yo les voy a decir es el de hacer un apagado forzoso de la consola. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Con la consola encendida vamos a dejar presionado el botón de encendido de la consola durante de 10 a 15 segundos sin dejar de soltar el botón. Vamos a ver que la Xbox se va a apagar de golpe, de algo forzoso, e inclusive podemos ver que en el eliminador del Xbox va a cambiar a naranja en automático. Eso quiere decir que el Xbox se apagó de una forma forzosa. Una vez que se haya apagado por completo, la vamos a desconectar completamente de la alimentación. Vamos a desconectar todo el periférico que tenga incluido, el disco duro, HDMI y la alimentación, y posteriormente vamos a esperarnos otros 15 segundos y vamos a volver a conectar la consola. Conectamos de nuevo la consola, encendemos normalmente y probamos si ya funciona el botón de sincronización. Les digo, pueden ser métodos muy absurdos, pero yo he visto que a algunas personas sí les ha funcionado. Entonces ese es el primer método que les doy, que es el del apagado forzoso, ¿de acuerdo? Si no te funcionó ese apagado forzoso, ¿qué sigue? Bueno, podemos usar el control del Xbox mediante un cable USB. Podemos utilizar cualquier cable que sea de USB a micro USB. Lo vamos a conectar en el control y en cualquiera de los puertos USB de la consola. Yo he visto que también algunas personas lo han conectado y no les funciona. Asegúrense de que su control esté en buen estado, así como el cable y así como los puertos. Intenten en todos los puertos, y como he respondido en varios de los comentarios, intenten con pilas y sin pilas, ¿de acuerdo? Es muy importante esto. Si el control le responde y pueden usarlo, vamos a hacer lo siguiente: vamos a actualizar el control. Para actualizar el control es muy sencillo, vamos a seguir los siguientes pasos de manera rápida. Bueno, en la consola de Xbox lo que vamos a hacer es presionar el botón de Xbox en nuestro control y dirigirnos a la parte de perfil y sistema, y de ahí nos vamos a dirigir al área de configuración. Dentro de configuración nos vamos a ir al apartado de dispositivos y conexiones y al subapartado de accesorios. Dentro de accesorios nos va a aparecer el control inalámbrico de Xbox One y le vamos a dar en los 3 puntos y el apartado que se llama versión de firmware. Posiblemente te pida una actualización o no te la pida, y de igual manera lo vamos a seleccionar. Antes de comenzar nos va a decir que tenemos que tener el control conectado mediante cable USB y le vamos a dar en continuar y le vamos a dejar que solo se actualice, y de esa manera es como podemos tener el control actualizado y podemos fijarnos si nuestro control de Xbox ya se sincroniza con nuestra consola o que inclusive el botón ya funciona. Si en dado caso conectando el control mediante USB no te funciona en ningún puerto y con ningún tipo de cable, vamos a ver otra solución. Otra solución de la que yo vi es que conectemos el control mediante cable USB, tratemos de encenderlo y presionemos el botón de sincronización pero del control con el cable conectado. Vamos a intentar este método tanto con pilas como sin pilas. Entonces este es otro método que yo vi. A mí se me hizo un poquito absurdo porque si no funciona con el cable tampoco puede funcionar con el botón, pero yo lo vi y a algunas personas inclusive les funcionó. Les repito, no pasa nada si lo intentamos, ¿de acuerdo? Si presionando el botón de sincronización del control, si haciendo este método no les funciona todavía, vamos a intentar otro método. Miren, son varios pasos, así que véanlo con determinación y si quieren pónganle pausa para que lo hagan poco a poco. El primer paso es enchufar el cable al control por USB, ¿de acuerdo? En cualquiera de los puertos y que su cable esté en buen estado. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un apagado forzoso. La Xbox debe estar encendida en ese momento y conectada al control, y vamos a presionar el botón de encendido durante 10 segundos hasta que la Xbox se apague por completo. Tercero, ¿qué sigue? Vamos a desconectar el cable de alimentación a la consola. Vamos a esperar de 10 a 15 segundos para volver a conectar la consola. Entonces ese es el cuarto paso. Conectamos de nuevo el cable de alimentación a la consola, y el paso número
número 5 es presionar el botón de encendido de la consola. El paso es, una vez que se esté encendiendo la consola y que esté cargando el logo de Xbox, vamos a presionar una vez el botón de encendido de la consola para que se vuelva a apagar. Una vez que se haya apagado sola, vamos a desconectar el cable USB del control y vamos a encender el Xbox, pero desde el control. Vamos a encender el Xbox desde el control y se supone que de esta manera podemos sincronizar de nuevo el control con nuestra consola. Si vemos que no funcionaron estos pasos, podemos intentar presionar el botón de sincronización de la consola para ver si ya reacciona. Este es otro método que yo les doy para poder solucionar los problemas del botón de sincronización. Si seguimos teniendo problemas de sincronización, ¿qué nos queda? Hay que revisar físicamente la consola para asegurarnos de que no tenga ningún problema. Entonces, ¿qué requerimos? Vamos a hacerlo paso a paso y vamos a ir avanzando de lo más sencillo a lo más complejo. El siguiente método es verificar que se escuche el clic, el botón de sincronización de la consola. Vamos a presionar el botón y tenemos que sentir que hace algún clic como si se tratara de un mouse, por ejemplo. Si no sentimos que hace el clic, podemos descartar. Podemos ver dos cosas. Una, que el flexor esté movido o que el botón ya esté dañado. ¿Qué requiere? Hay que poder abrir la consola. Para eso, para poder abrir la consola, vamos a realizar lo siguiente. Bueno, para poder abrir la consola es muy fácil. Para eso nos vamos a apoyarnos de una paleta de plástico, que es la única herramienta que vamos a necesitar. Entonces, para abrir la consola, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte lateral de la misma, en donde se encuentra un puerto USB. Una vez identificado el área, vamos a apoyarnos con la paleta de plástico en una de las orillas para poder desprender la rejilla de plástico que cubre esa área. Una vez desprendida la rejilla, lo que vamos a hacer es retirar la pequeña parte de plástico que apoya o que soporta el botón de sincronización. También aquí nos podemos fijar si nuestra Xbox contiene o no esa parte de plástico, porque también es muy importante para que haga el clic del botón. Entonces vamos a retirar esa pequeña pieza de plástico y una vez terminado vamos a dirigirnos a la parte de atrás de la consola, donde se encuentran los puertos de alimentación, video y USB y red, y con la misma paleta de plástico vamos a tener que hacer presión sobre toda la orilla de la consola hasta que se abra la tapa superior, así como se muestra en el video. Entonces ahora lo que sigue es abrir la consola o abrir la tapa en forma de libro sin excedernos en la apertura, hasta que quede más o menos en 90 grados, y de ella podemos observar que ya se encuentra el flexor de la consola conectado a la carcasa superior. Ahora lo que nos toca es quitar el conector del flexor para poder retirar la tapa. Si se fijan en el video, el conector trae dos patitas que se pueden levantar con una paleta de plástico, y posteriormente ya podemos quitar el flexor sin ningún problema, e inclusive ya podemos retirar la tapa frontal para poder manipular mejor la parte donde viene el flexor. Entonces, en lo que se ve en el video es el flexor, que es el que controla el encendido, la expulsión de discos y el botón de sincronización. Ese flexor hay que revisarlo minuciosamente para ver si el botón está funcionando correctamente. De lo contrario, si vemos que el botón ya está dañado, hay que cambiar el flexor. Para eso podemos buscarlo en AliExpress o en eBay. Son dos páginas para poder encontrar ese tipo de piezas y que son muy económicas. Lamentablemente los tiempos de envío son un poco largos, pero valen la pena la espera. Si vemos que el flexor está en buen estado y que el botón hace clic y vemos que todo está en orden, podemos descartar que no es el flexor. Podemos ahora sí enfocarnos en la parte del conector. Para eso vamos a acercarnos directamente al área del conector, que es la que se muestra en el video, y observar de que no tenga desoldado o no tenga algún daño la placa. Podemos hacer una revisión minuciosa de cada pin que tiene soldado ese conector, que no esté dañado, que no estén rotas, que no tengan alguna cosa fuera de lo común. Y si no, otra cosa que podemos revisar es limpiar el conector y el flexor. Podemos apoyarnos de un pequeño cepillo de cerdas suaves y con alcohol isopropílico o con alcohol etílico vamos a limpiar el área del conector y el flexor. Una vez limpiado ambas cosas, vamos a volver a conectar, vamos a volver a encender la consola y vamos a cerciorarnos de que ya el botón ya funcione. Entonces ese es otro método que les tengo para poder solucionar el problema de la consola. Si ya vieron que ninguno de los métodos funciona, tengo que decirles algo. Cambiando de flexor sigue igual, lamentablemente tu placa madre tiene una falla. Ahí es recomendable hablar con un técnico especializado para que nos ayude a reparar esta falla. Y antes de que decaigan los ánimos, quiero darles un método final. Es un método casero que funciona para poder sincronizar los controles. No abusen de él en lo que nos llega el nuevo reemplazo del flexor. Este método es muy sencillo, pero les va a funcionar 100% asegurado. Es el de cómo activar el botón de sincronización sin utilizar el flexor. Y para eso vamos a utilizar este pequeño alambre, como lo ven en el video, un pequeño alambrito, y donde vamos a hacer un
un puenteo que ahorita vamos a ver a continuación. Bueno, para hacer este método lo vamos a hacer bien rápido, bien explicadito, para que no haya ningún problema. Les digo, no abusen de este método, hay que preferir esperar a que llegue el nuevo flexor en caso de que sea el flexor el del problema. Bueno, para controlar las ansias y poder jugar y poder sincronizar más controles o nuestros controles, vamos a hacer lo siguiente. Primero, tenemos que abrir la consola. El proceso ya lo habíamos dado anteriormente, lo podemos repetir. Voy a acelerar el video para que vean cómo se abre la consola y vamos a tener que desconectar el flexor de encendido, de la sincronización y de la expulsión de discos. Y aquí es donde se van a preguntar, ¿y cómo demonios voy a prender la consola? Bueno, aquí les va la manera de cómo vamos a encender la consola sin flexor. Vamos a acercar nuestro dedo a los pines del conector del flexor. Vamos a acercarnos lentamente, no va a suceder nada malo, no nos va a dar toques, no va a pasar nada. Vamos a acercar el dedo como si fuéramos a tocar los pines y en automático la consola se va a encender. Posterior a eso, ¿cómo vamos a activar la sincronización de la consola? Miren, está súper fácil. Para eso vamos a ubicarnos en el mismo conector del flexor donde encendimos la consola. Aquí ya enfoqué un poquito más el conector y si se fijan en el conector viene unos números en blanco. Dice, en mi caso dice 7 y luego dice J3. Y aquí es donde vamos a empezar a utilizar el alambrito que tenemos. ¿Cómo vamos a encender la consola? Esos pines cada uno responde a una función en específico y el pin encargado de sincronizar o activar el botón o de simular que vamos a presionar el botón sin el flexor es el pin que está debajo de J3. Ese pin vamos a activarlo con el alambre. Para eso un cable tenemos que conectarlo a tierra, que la tierra más cercana que tenemos es el tornillito negro que se ve en la parte izquierda, y con la otra punta del alambre vamos a tocar el pin que viene debajo de J3. Entonces, así como se ve en el video, vamos a encender el botón de sincronización sin el flexor. Aquí lo voy a presionar yo y en automático la consola debe de empezar a parpadear en el logo de Xbox para poder sincronizar nuestro control. En este momento es cuando nosotros debemos ya presionar el botón de sincronización desde el control y de esa manera vamos a activar la sincronización sin flexor. Les recomiendo no abusar de esto y pues ese es el método casero que les aseguro que va a funcionar. Es casero, les digo, no es algo que lo vayan a tener siempre. Mejor esperen que llegue su flexor y de esta manera es como vamos a ver todos los métodos que hay para poder solucionar este problema de la sincronización desde la consola. Un método más extra que les voy a decir, pero la verdad yo no lo recomiendo para nada, es el de restablecer la consola a valores de fábrica. Yo la verdad lo vi en internet, lo vi en algunos foros, pero pues ya no está de más hacerlo, dado caso de que ya no encuentres ninguna opción, pero de verdad no lo recomiendo. Sin más, me despido, ojalá les haya gustado este video. Si saben de alguien que le pueda servir este video, compártalo. Vamos a seguir subiendo más tutoriales, más ofertas. Estén pendientes al canal, suscríbanse y nos estamos viendo en otro próximo video. Bye.